Antes de comenzar, quisiera hacer dos aclaraciones de estos dos primeros capítulos de Génesis, que es donde está el pasaje que es punto de partida para nuestra discusión de esta mañana. En primer lugar, han de recordar que la capitulización y la versiculización de las Escrituras no es inspirada. El Espíritu Santo no la dio así. Este es el capítulo 1, este es el capítulo 2, este es el versículo 1 y este es el versículo 2. No decimos que lo que se hizo ahí no esté bien hecho. Nos ayuda, hermanos, incluso para una localización rápida de los pasajes de la Escritura. Pero sí hay que aclararlo y hay que puntualizarlo. La titulación que está ahí, los títulos de los capítulos, tampoco fueron inspirados. Y esto viene porque sí, a veces personas que se agarran del título que está en el capítulo y lo consideran como si fuera inspirado. No es tal cosa. Otro señalamiento que también quiero hacer, que es muy común en no pocos predicadores, en no pocos académicos incluso de la teología, que cuando leen estos dos primeros capítulos de Génesis, hablan de dos relatos de la creación. El primer relato en el capítulo 1 y el segundo relato en el capítulo 2. Quisiera puntualizar que esto no es así. No son dos relatos, es un solo relato. Entonces, ¿por qué vemos una casi aparente repetición? No lo es. Miren ustedes con cuidado en la mayoría de los libros, cómo están editados. La mayoría de los libros traen un prólogo. El prólogo es aquella parte que nos anuncia de qué trata el libro y cómo va a tratar ese tema que nos está presentando el libro. Ese es el prólogo, antes de lo que viene ahí. O en oratoria hay una pieza, en la pieza oratoria, una parte que se llama proposición. La proposición viene después de la introducción. La introducción tiene como propósito anunciar, tiene como propósito atraer, tiene como propósito también opinar, informar. Y enseguida de la introducción, entonces viene la proposición. La proposición es el anuncio del tema que hace el orador y la manera como va a presentar, como va a desarrollar ese tema. Pues es más o menos así como lo vemos aquí. En el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, encontramos el prólogo. El prólogo del desarrollo de la historia de la humanidad. Porque todo el libro habla de la historia de la humanidad. Hemos hablado en otras ocasiones del Toledot, ¿sí? Y este es el Toledot de Abraham. Y este es el Toledot ese es el desarrollo histórico-cultural de las familias que se va presentando allí. Una vez anunciado el prólogo, hasta el versículo 3, entonces sí ya comienza el relato. Estos son los orígenes, ¿sí?, de los cielos y de la tierra. Entonces es así como debemos de verlo. El Catecismo de Heidelberg, que es lo que hoy nos ocupa y es el tema que vamos a tratar, habla precisamente del origen del hombre, la naturaleza original del hombre. Como leemos ahí en nuestros programas, ustedes lo tienen también en su mano, pregunta número 6, ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y esta pregunta se desprende de las anteriores que hemos visto que nada bueno podemos hacer, que nada de lo que nosotros hagamos es agradable a la vista de Dios. Y entonces dice, pues entonces ¿para qué sirvo, no? Por eso entonces la pregunta natural que salta es, ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y la respuesta es categórica, no. En el alemán, que es el idioma original en que fue escrito, también comienza con esta frase. Nein, dice, no,
de ninguna manera. Y entonces empieza la explicación. Al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador y le amase de todo corazón, y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y para glorificarle. Lo que vemos entonces aquí, el catecismo nos está presentando un tema, la naturaleza original del hombre. Y es sobre lo que nosotros vamos a discurrir. Pero también nos está diciendo de qué manera. Y nos menciona tres cosas. La primera afirmación dice que creó Dios creó al hombre. Miren, sigan la respuesta. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta, no, al contrario. Ahora subrayen, Dios creó al hombre. Esa es una afirmación contundente. Es una afirmación que como cristianos debemos asimilar y entender, atesorar y defender. Segunda afirmación, en una oración compuesta. Dios creó al hombre bueno. Segunda afirmación. Primera afirmación, Dios creó al hombre. Segunda afirmación, Dios creó al hombre bueno. Y hay una tercera. Dice, haciéndolo a su imagen y a semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad. Y ahora subrayen aquí, ¿para qué? Ahí está indicando un propósito, una razón de ser. Entonces, el hombre fue creado con un propósito. Y menciona tres: para que conociera a Dios, para que amase a Dios y para que glorifique a Dios. Entonces, ¿para qué fue creado el hombre? Para amar a Dios. Para conocer a Dios, para amar a Dios y para glorificar a Dios. ¿Qué significa todo esto? Bueno, es lo que vamos a tratar entonces de comentar esta mañana. Es tan importante el asunto que no solamente este documento lo menciona, también el catecismo, también el compendio del catecismo, en su pregunta 8, lo trata. La confesión belga, en su artículo 4, lo trata. Los cánones de Dort, todo el capítulo 3 y la parte primera del capítulo 4. Entonces vean la importancia de este tema. Si Dios ha creado al hombre así tan perverso, y de veras que uno se espanta de ver tanta horrorosidad, pues nada más la hora de los noticieros. Vean con qué empieza: asalto fulano, robo fulano, mataron a sutano, mataron a vengano, y cada rato las noticias pues nos sacuden. Y la que ahorita está conmocionando a México, la detención del general Cienfuegos. Y cuando uno escucha todas esas cosas, bueno, ¿es así de veras el hombre tan perverso? ¿Dios así lo creó? No, por supuesto que no. No es el hombre, no es Dios quien así lo creó. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí, que la Escritura comienza con esta declaración: Dios ha creado al hombre. Con esta declaración, la Escritura nos confronta con un concepto del hombre, no con una teoría científica o afirmación filosófica acerca del hombre, pero destaca claramente los indicadores revelacionales de la Escritura que definen quiénes somos. De manera que toda antropología científica, social o filosófica
debería partir de esta afirmación confesional: Dios ha creado al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Esta es una confrontación directa. O lo tomamos o lo rechazamos. Y si lo aceptamos por fe. Y si lo rechazamos por fe. Pero es la misma situación con la otra parte. El hombre es un hombre de fe. Y quien cree que somos el producto de la unión de unas partículas cósmicas o el producto desarrollado de unos coacervados, no es otra cosa más que también una manifestación de fe. Así que estamos confrontando fe contra fe, principio contra principio. Y esta es la disyuntiva. O lo tomamos o lo dejamos. Cuando usamos la palabra creado, queremos decir que Dios hizo a Adán de la nada. Aunque es cierta la observación de que Dios usó polvo de la tierra, también debe recordarse que Dios hizo esta sustancia, es decir, el polvo de la nada. Y también queremos decir que Dios hizo todas las cosas que se ven y aún las que no se ven, pero que existen. Pero a decir verdad, no todas las personas aceptan la afirmación escritural de la creación y el origen del hombre. Y lo más triste no es solamente una negación de parte del hombre caído. Lo más triste es que también entre las filas de los cristianos, entre nuestros estudiantes, les sacuden las neuronas en las aulas académicas y los hacen dudar. La religión evolucionista cree que el hombre ha evolucionado de un organismo minúsculo a través del desarrollo continuo y progresivo, así como por un poder inherente de los seres vivos. Sin embargo, el registro bíblico dice claramente el hecho de que Dios creó al hombre. Y no es suficiente solamente leer la narrativa bíblica, ni podemos restarle importancia a lo que el Espíritu Santo registró en la Escritura. No podemos ni dudar ni claudicar ante, entre comillas, las abrumadoras pruebas científicas y filosóficas acerca del origen del hombre. Estas abrumadoras pruebas científicas no son más que el producto de meras filosofías inmanentes, aderezadas con algunos datos duros de la realidad concreta, es decir, de la estructura de la realidad. Es decir, toman la verdad o principios de verdad, porque ahí está la estructura, la creación, la palabra creacional. Es innegable. Es innegable que ya hay rocas, es innegable que hay seres gigantes, es innegable decir que hay seres microscópicos. Ahí están. Eso no lo podemos negar. Pero lo que envuelve a esas explicaciones, ese es donde encontramos el cambio. Bueno, pues para esto, hermanos, pues les invitamos a la literatura que hay. Fidek ha traducido algunos de estos para que pues empecemos por ahí a buscarle. Pero, volviendo al catecismo de Heidelberg, entonces, lo que tenemos que ver es estas dos declaraciones que tanto el catecismo como los capítulos de Génesis que hemos leído afirman. Uno, que Dios ha creado al hombre bueno. Dios no hizo cosas horribles. Miren ustedes, al rato en la noche van a ustedes a ver, con todas las prohibiciones que se han dado. Chignahuapan ya celebró su fiesta de muertos allá. ¿Qué sana distancia ni qué el 30% del aforo? Palabras que se oyen muy bonitas.
No, hermanos, todos esos protocolos se rompen. Coyoacán, están cercados los jardines con malla para que no se vayan. ¿Ustedes creen que eso los va a parar? No, de ninguna manera. ¿Y qué son los disfraces? Hombres horribles, descarnados, bueno, una fealdad tremenda. Dios, monstruos. Dios no ha creado esos. El más feíto de nosotros aquí, como decía Pablo de los apóstoles, de los pecados de los cuales yo soy el primero, yo creo que no, yo creo que al lado de esos pues somos guapísimos, ¿no? Estrellas de Hollywood. Porque Dios creó al hombre bueno. Dios no ha hecho esos seres. En Génesis 1:31 leemos: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no hizo el pecado, Dios no hizo al ladrón, Dios no hizo al pobre, todas esas cosas son un resultado del pecado. Como más adelante Eclesiastés lo declara: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, en el sentido de que podía hacer lo bueno según Dios. Eso es lo que quiere decir que el hombre es bueno. Repito, bueno en el sentido de que Dios, que podía hacer lo bueno según Dios. Porque bueno es lo que Dios dice que es bueno, y malo es lo que Dios dice que es malo. Solamente Dios puede determinar qué es lo bueno. Y el hombre fue creado bueno para hacer lo bueno. Pero no lo dejó a sus propias fuerzas, sino que lo equipó para que pudiera hacer lo bueno. Y ese equipo fue su imagen. La segunda declaración entonces es: Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios. La Escritura dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios en el hombre parece consistir en dominio, si se toma solo a la luz de la revelación temprana. Pero la Biblia nos enseña, sin embargo, que la imagen de Dios en el hombre, en el sentido estrecho, consiste en la justicia original. El hombre era verdaderamente justo, en el conocimiento verdadero, porque abrevaba del conocimiento de Dios. Dios es la fuente del conocimiento. En ese sentido tenía el verdadero conocimiento. Por eso Jesús podría decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Vayamos entonces primeramente a Jesús, quien es la verdad, quien es el verbo de Dios, quien es la palabra de Dios, la palabra autoritativa de Dios. Pero decir que el hombre fue creado a la imagen de Dios también implicaba la santidad, que el hombre podía vivir en santidad. Pablo usa esos términos en Efesios 4:24, si en galería nos ayudan por favor, Efesios 4:24, y alguien aquí, Colosenses 3:10, allá, Colosenses 4:24, perdónenme, sí, gracias, Efesios 4:24, y aquí Colosenses 3:10, perdón. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, nos está remitiendo atrás. Otra vez repita la frase, hermana. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia,
en la santidad y la verdad. Vean las tres cosas ahí. Ahora Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez, revestido de nuevo. Nos está remitiendo a eso. ¿Y se va renovando qué? Ante el conocimiento. En eso consistía la imagen de Dios. Y no las luchas de algunos teólogos de escritorio, ¿no? Que si habla de imagen y semejanza, que si Dios tiene orejas, que si Dios tiene ojos, ¿de qué color serán los ojos de Dios? ¿Azules, verdes o cafés o de qué color? Como en las minucias en las que se perdían los teólogos medievales. ¿Cuántos ángeles podrían caber en la cabeza de un alfiler? Esto es aquí tan claro y tan sencillo como lo declara la Escritura. Entonces, con respecto al creyente del Nuevo Testamento, indicando que a quien se le ha dado el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo, le ha sido restaurada la imagen de Dios. Es decir, ahora podemos tener libre acceso a la verdad. Ahora podemos, ¿sí? Podemos vivir en santidad por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora podemos saber lo que es verdaderamente la justicia por el testimonio de la Escritura y el testimonio del Espíritu Santo. Nuestro catecismo termina con la declaración del propósito para el cual Dios creó al hombre. Dice, ¿para qué? Y entonces indica ahí, dice, para conocer a Dios, para que rectamente conociera a Dios, o sea, como Él es, no como nosotros nos lo imaginamos. Para conocer a Dios no es solamente saber que hay un Dios, sino comprender lo que significa conocer a Dios. No es suficiente entender de una manera vaga y confusa que hay un Dios. No basta con enterarse que hay un Dios, sino quién es Dios, lo que Él es para nosotros. La Escritura nos revela a Dios como Creador, como Redentor y como Soberano Señor. ¿Cómo debemos conocer a Dios? Como Creador. ¿Cómo debemos conocer a Dios? Como Redentor. ¿Cómo debemos conocer a Dios? Como el soberano de todo el universo y de todo el cosmos. Entonces, fuimos creados para conocer a Dios. En segundo lugar, fuimos creados para amar a Dios. Esto lo discutimos, ¿recuerdan? Cuando fuimos analizando Mateo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Si un hombre o una mujer hace algo o mucho por nosotros, no solo lo recordamos, sino que lo amamos. Amamos a esa persona en particular de alguna manera especial. Adán se dio cuenta de que Dios había hecho mucho por él y por lo tanto estaba dedicado a Dios en el amor verdadero. Si nos damos cuenta plenamente de la obra de Dios en la creación y su gran manifestación del poder sobrenatural, le amaremos de corazón. Si en verdad llegamos a entender nuestra perversidad y nuestra maldad y nuestros pecados, el horrible de nuestro ser, lo que es con la desastrosa caída, y haber sido sacados de ahí, como dice el apóstol Pablo. En otro tiempo estabais ahí, en otro tiempo erais así. Entonces, hermanos, no puede haber más que nosotros un corazón agradecido para con Dios. No fueron muchos, digo, no han sido pocos los que han muerto, precisamente declarando su amor por Dios. Entre los tantos ejemplos, y de los que muchas veces hemos mencionado, Policarpo. Maldice a tu Dios. Tantos años he vivido y Dios no me ha hecho más que bien. ¿Cómo es que quieren ustedes que yo lo maldiga?
Pero eso lo veremos solamente cuando veamos sus promesas, cuando veamos las Escrituras. Entonces podremos apreciar cuánto nos ama Dios, cuánta paciencia nos tiene Dios, cuán longámine es Dios para con nosotros. Que todo lo que tenemos, no hay cosa que no haya sido dada en la providencia de Dios para el servicio y el bienestar de sus hijos. Entonces, prorrumpiríamos en alabanzas de manera casi automática. Pero también, en tercer lugar, dijimos, o el catecismo lo está diciendo, el hombre fue creado para glorificar a Dios. Hasta antes del momento de la caída, nuestros primeros padres trataron de glorificar a Dios. Ellos vivieron para Él en la felicidad eterna. Ahora nosotros, cuando vivimos para Dios, buscando nuestra salvación y felicidad eterna solamente en Él, glorificamos a nuestro Creador. También, cuando somos regenerados por el Espíritu de Dios, llegamos a ser capaces de glorificarlo y alabarle en esta vida y perfectamente en el cielo, como lo declara Pablo en 1 Corintios 6:20. ¿Alguien nos ayuda? 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en la totalidad, en el corazón, en nuestra fe y en lo que hacemos. Totalmente, eso es lo que está diciendo Pablo. Y no está haciendo una división. Ay, este hermano, ¿cómo se aplica a las cosas de Dios? No, espérate. ¿Cómo se aplica a las cosas del templo, a las cosas del culto? Porque las cosas de Dios son las de aquí y las de allá afuera. Y las que hacemos allá afuera, todas son las cosas de Dios. Así que debemos aplicarnos aquí y debemos aplicarnos allá, con la totalidad de nuestras vidas, con la totalidad de nuestros quehaceres. Esto entonces debe de llevarnos al entendimiento, uno, que el hombre no es un mero adorno de la creación. No es la esferita del árbol, es el mayordomo de la creación, es el trabajador de la creación. Génesis nos dice, y puso Dios al hombre ahí. Génesis dice, y aún no había hombre para que trabajara. Entonces Él venía precisamente para eso, para cuidar de esa creación. Entonces, glorificar a Dios no significa solamente alabanza cúltica. Glorificar a Dios implica que debemos cumplir totalmente la voluntad de Dios en la totalidad de nuestras vidas, con la totalidad de lo que hacemos. Glorificar a Dios como siervos de Él. Glorificar a Dios como custodios de nuestro prójimo, glorificar a Dios como mayordomos de la creación. Para eso entonces fuimos creados. En conclusión, primero, la realidad del hombre. Esta es nuestra realidad. Este es en el mundo que vivimos, en el aquí y el ahora. Génesis 6:5 nos retrata la realidad humana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la realidad humana. Romanos 3, Pablo también lo captura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante estas declaraciones, lógicamente surge la pregunta: ¿creó Dios al hombre tan malo y perverso? La respuesta del catecismo y la nuestra es ahora: no. Dios creó al hombre bueno, lo creó a su imagen, con un conocimiento de la verdad, la santidad y la justicia, para que conociese a Dios, amara a Dios y glorificara a Dios. Esto entonces para nosotros es una llamada de atención, de volver a las Escrituras y atender lo que ellas dicen. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí comienza el conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo quieren conocer a Dios? ¿Cómo queremos conocer a Dios? Solamente leyendo la porcioncita de la Escritura que se lee en el púlpito, el pedacito de sermón que se da en el púlpito. Es como aquellos que quieren aprender inglés. Piensan que porque vieron una clase ya se les pegó. Pues ni que fueran etiquetas y ya, ¿no? No solo es ir a clase, es machetearles, repetirlos, escribirlo. Pues los que han aprendido un idioma saben lo que significa aprender un idioma. Significa disciplina, significa constancia, significa, en fin, muchas cosas. Significa establecer prioridades. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Pues aplicándonos a su palabra, aplicándonos a los medios de gracia que Él nos ha dado para conocerle más y más. Jesús termina esta idea diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Fíjense bien dos cosas con las que termina este versículo. Te he glorificado. Ahora, ¿cómo lo glorificó? Haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Tú vas a ir al planeta Tierra y vas a hacer esto, eso y aquello. Y lo hizo. Y por eso en la cruz pudo decir: consumatum est. Consumado es. Lo terminó. No dejó nada a medias. ¿Podemos decir nosotros eso? Entonces glorificar a Dios es trabajar para Él. Trabajar por Él. Pablo también menciona estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabe que su partida está muy cercana, y así lo afirma en la siguiente frase: y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Punto 1. He peleado la buena batalla. Hay que luchar, hay que trabajar. No, hermanos, dormiditos allí con sus papitas y Coca-Colita y pues no vamos a cambiar nada. No vamos a impactar en nada. Hay que luchar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra hombres, sino contra tinieblas, contra potestades. Él es el verdadero manipulador de la humanidad. Porque Él quiere ver la obra de Dios destruida. Y Pablo luchó esa batalla. Y es lo que creo que no estamos dispuestos nosotros a luchar. Segundo, he acabado la carrera. Pablo lo hará para lo cual lo he enviado. Pablo, su tarea era proclamar el evangelio ante los gentiles.
Y lo hizo en el Ilírico, en Macedonia, aquí, y todavía tenía planes. Todavía quería ir a España. Todavía voy a ir allá a evangelizar. Pero el Señor le dijo, no, espérate un poquito, hasta aquí, porque el siguiente trabajo lo va a hacer Marcos, ¿o no? Entonces vean, hermanos, ¿qué hemos terminado? Comenzamos y comenzamos cosas, y comenzamos proyectos, y comenzamos con muchas ganas, y pum, pronto nos desinflamos. Así que, hermanos, ¿no? Hay que batallarle, hay que terminar lo que comenzamos. Hay por ahí un librito de un ex marín, fue invitado a dar una conferencia a los graduandos de una escuela. Y el resultado de esto después lo hicieron en forma de librito. Y su librito se llama Tiende primero tu cama. Qué título tan raro, ¿verdad? Qué título tan raro. Pero él comienza diciendo, hablando de la disciplina militar que hay allí. Que antes que nada, lo primero que hace un militar cuando se para es bien vestidito. Nada de que con unos calzonzotes acá, todos guangotes, unas chanclas aquí, nada, y todavía aquí la saliva para acá y para... No, ya, bien derechito. Con su corbatita, todo bien peinadito. Segundo, su cama tendidita. Ahí va la mamá a tenderle la cama. Ahí va el esposo a tenderle la cama. Ahí va la esposa a tenderle la cama. Tiende tu cama. Es decir, haz primero lo primero. Acaba lo que primeramente tienes que acabar. Termina lo que inicias. Por eso decía, he acabado la carrera. Pero sobre todo, he guardado la fe. Mi trabajo en el reino no es excusa para que debilite mi fe. Perdón, pero no me estoy refiriendo a nadie en particular. A la mayoría de los estudiantes, sus tareas, sus exámenes. Hoy no voy porque tengo mucha tarea. Cuidado, piénsenlo bien. Piénsenlo muy bien porque los 10 mandamientos categóricamente dice que indefectiblemente hemos de guardar el 7º día. Harás todos los demás días todo lo que tengas que hacer, pero el 7º. Y esto es lo primero que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Si ellos no lo cumplen, entonces se entenderán directamente con Dios. Si no atienden a la autoridad primaria que Dios les ha dado, que Dios les ha puesto, entonces intervendrá la otra autoridad. Y veremos entonces cómo les va. Entonces, estamos con esto. Nosotros éramos hijos de ira por causa de nuestras vidas pecaminosas. Mas ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Hemos sido recreados para glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es solamente prorrumpir en alabanzas cúlticas. Glorificar a Dios implica acabar la obra que nos ha sido dada para hacer. Nadie aquí es un inútil. Nadie aquí no sabe hacer nada. Nadie aquí fue traído por nada. Sabe hacer algo y Dios lo trajo por algo para hacer algo. Que usted se quiera esconder debajo de la cama, que usted se quiera esconder en el closet, es otra cosa. Pero todos aquí tenemos un oficio. Todos aquí tenemos una vocación. Todos aquí tenemos entonces que trabajar en el reino de Dios. Así que guardemos esto. Glorificar a Dios implica acabar la obra que nos ha sido dada para hacer. Glorificar a Dios significa también acabar la carrera. Porque somos hechura suya, dice el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cumple con tu ministerio, joven. Cumple con tu ministerio, profesionista. Cumple con tu ministerio, esposa. Cumple con tu ministerio, esposo. Cada uno cumpla con su ministerio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y para glorificarle. Quiere el Señor movernos entonces a vivir coram Deo, delante de la presencia de Dios, haciendo su voluntad de Él y glorificándole a Él. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, como dijo uno de tus apóstoles, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si atendemos a lo que dice ella. Señor, haznos discípulos, verdaderos discípulos de la escuela de la palabra escrita. Ayúdanos a conocerte tal como eres y no como nos lo imaginamos o como queremos que tú seas. Ayúdanos a entender la razón para la cual nos llamaste. Ayúdanos a entender el trabajo para el cual nos llamaste. Ayúdanos a realizar la obra para la cual nos llamaste. Ayúdanos a descubrir ese trabajo que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.